ratito vamos a abrir la ventana internacional para mostrarles lo que se está viviendo en buena parte de Buenos Aires, en algunas zonas de la capital federal. A propósito de la tormenta, ha caído mucha agua y muchos inconvenientes, incluso lamentablemente algunas víctimas por esta tormenta que sacudió en las últimas horas a la capital argentina. Exactamente, pero ahora es momento de recibir a nuestra invitada de la mañana de hoy. Ella se llama Carolina Andrade, es activista por los derechos de los animales. Y bueno, obviamente que el tema es el de las criollas y esa suerte de las jineteadas en particular, ¿no? Exacto, en el ruedo y todo lo que trajo aparejado. Buenos días, Carolina, ¿cómo estás? Buenos días, bien, ¿Cómo gracias. te va, Carolina? Bueno, lo primero, no estás identificada con ninguna organización en particular, ¿esto es así? Es así, de hecho la manifestación que se hizo el domingo en la rural no está a nombre de ninguna organización en particular. Somos un montón de activistas independientes. Dale, ahora nos vas a contar cómo se juntaron, cómo se organizó esta movida. Muchos están al tanto de lo que estamos hablando porque ha tenido mucha difusión en los medios, incluso la propia Carolina ya ha aparecido en los informativos al dar el testimonio después de los incidentes que ocurrieron el domingo. Vamos a compartir algunas imágenes para aquellos que todavía no lo vieron y para los que sí lo vieron poder repasar el momento en el que se inició esta manifestación. Carolina, la primera instancia es en la propia tribuna, según tengo entendido, que arranca todo en la tribuna. No, la primera instancia fue en el ruedo. Ya dentro del ruedo. Ingresaron 6 activistas a encadenarse en los palenques. O sea que lo primero... ingresan a encadenarse en los palenques? Ingresan en el momento del receso, o sea, hacen 30 minutos de receso. Y en esa media hora... Pero que entran corriendo, nadie los vio. O sea, no, entraron corriendo, llegaron al palenque. De hecho, en ese momento el ruedo estaba despejado. Claro, no había animales cerca, como declararon. ¿Se encadenaron al palenque? Se encadenaron a los palenques, sí. Eso como manera de, digamos, el objetivo principal era evitar, no sé si simbólicamente o en la práctica, evitar que continuara el espectáculo. Exacto, es una manifestación intervencionista. Lo que se hace es intentar llamar la atención, porque si te quedas solamente con una pancarta en algún rincón del ruedo, puede pasar desapercibido. Entonces lo que hace es llamar la atención y quizás también retrasar un poquito el espectáculo. Carolina, perdón que te interrumpa, pero ¿no pensás que de esta manera, no solo que llama la atención sin lugar a dudas, porque eso sí lo han logrado, pero de alguna manera esta intervención no deja de ser un tanto violenta? ¿No considerás eso? No, no consideramos que sea violento. De hecho, lo que iba a decir es que los activistas se desencadenaron por voluntad propia. No lo sacaron a ellos. Ellos estuvieron unos minutos encadenados y ellos mismos abrieron los candados y se retiraron. Pero hubo una suerte de forcejeo, ¿no? Evidentemente, la imagen lo muestra, ¿no? Claro, el forcejeo fue porque cuando ellos se encadenaron, los gauchos se les fueron encima, que de hecho fueron protegidos por la seguridad del ruedo. ¿Y en qué secuencia o en qué momento aparece la manifestación dentro de la tribuna? Cuando se los están retirando a los activistas, que ingresa esta mujer con traje típico, poncho rojo, a pegarle con un rebenque a un activista, en ese momento los que estamos en las gradas con el mensaje con las remeras nos ponemos de pie. Ajá. ¿Este es el mismo grupo que ya había estado días atrás en el ruedo con una pancarta o son distintos? Los que ingresaron hace una semana, el día de la inauguración al ruedo, fue a nombre de una organización que es Fuerza Nueva. ¿No son ustedes? No, no somos ninguna organización particular, éramos más de 40 activistas independientes. Correcto, ¿y es la primera vez que lo hacen en el Prado o en otras ediciones lo habían hecho? Porque también hubo manifestaciones en otras ediciones. Sí. ¿Esas manifestaciones fueron de ustedes o de esos grupos que mencionabas anteriormente? No, de manera independiente, no te sé decir porque hace muchos años que se viene haciendo. De manera independiente, yo es la primera vez que participo en algo así. Sí se han venido haciendo intervenciones consecutivamente en las rurales, mismo también en el Roosevelt, pero a nombre de determinadas organizaciones. Bueno, ¿y cómo se organizaron en los días previos? Contanos cómo fue el proceso de organización, porque estamos hablando de cuántas personas que participaron. Y éramos aproximadamente 40. Por eso, digamos, implica obviamente una organización detrás, ¿no? Sí, eso se hace generalmente, bueno, ya estamos contactados en realidad, las diferentes organizaciones, las personas que ya estamos involucradas en este tema hace ¿Pero por las años, redes como sociales, es mi caso. por ejemplo? Por ejemplo, es un medio que se utiliza, pero no es el único. Por mail, por teléfono. Sí, Telefónicamente. por diferentes medios de contacto. O sea. Bien. Y cuando en el 2006 la jineteada es declarada deporte nacional, ¿tú ya estabas metida en lo que es el defender al derecho de los animales? Yo hace mucho tiempo que estoy en el tema de la defensa de los animales, pero bueno, es mucho lo que hay para hacer y me he enfocado en diferentes aspectos. Particularmente en el tema de las jineteadas, en ese momento, en el 2006, yo no estaba. ¿Ustedes qué alegan con respecto a las jineteadas? Porque el otro día salieron varios jinetes, se hizo una tertulia justamente en Perspectiva, en la radio El Espectador, donde ellos alegan que los animales que se utilizan, lo utilizan nada más que 3 veces en el año, si después son cuidados, si son bien alimentados, o sea que realmente a los animales, a los caballos que vemos, los cuidan. Sí, esa es una pregunta muy normal que nos están haciendo en todos los medios.
porque es lo que alegan las personas que están a favor de estas jineteadas. Nosotros consideramos que lo que pasa en las jineteadas con el animal es maltrato, ¿sí? O sea, es un animal que se lo está azotando con látigos, con rebenques, se le están clavando espuelas, simplemente para que el animal entre en pánico. El caballo no es un depredador, es presa por naturaleza. Lo que hace el animal es entrar en pánico, sacarse el jinete de arriba para salir huyendo. Lo que hacen es irse directo para afuera del ruedo. Con ese sentido, si porque el maltrato se dé solamente cuatro veces en un año o se dé solamente durante 5 minutos en un año, ¿no se deja de considerar maltrato? Siempre hago este paralelismo que puede resultar a veces chocante, pero si mi pareja me pega solamente 4 minutos al año o me pega solamente 4 veces al año, ¿se deja de considerar maltrato? Entonces, el maltrato para nosotros es inaceptable, sean 2 minutos o sean 4 minutos. Carolina. Y en función también de esos 2 minutos, algo que me gusta aclarar es que el caballo no solamente sufre ese estrés o ese estado de pánico en los 2 minutos que está en el ruedo, sino que el caballo sufre toda una instancia previa de ingresar a un camión, ser trasladado, escuchar los ruidos y todos los estímulos que hay en el ruedo. Entonces, lo que tenemos que afirmar es que el caballo es un animal que aprende, así como en el campo se usan alambrados eléctricos, porque el caballo una vez que toca el alambrado y recibe el choque eléctrico no se acerca más porque aprendió que ese alambrado le da el choque eléctrico. Lo mismo pasa con estos caballos, a medida que empiezan con todo ese tipo de transportes y de estímulos, saben lo que se viene. El caballo sufre no solamente los 2 minutos que está dentro del ruedo. Carolina, una pregunta. Convengamos que un grado de estrés, por supuesto que sufre, pero de la misma manera, por ejemplo, en un deporte como el polo, donde el caballo se ve incentivado a ir por la lucha con un deportista arriba, en carreras, en raíz, en enduros, ¿no crees que capaz el caballo también sufre una especie de estrés y no por eso está violentado? Nosotros estamos en defensa de los animales y en contra de cualquier maltrato. Bueno, pero ¿qué pensás de los deportes con caballos? Los deportes con caballos, y sí, si se le inflige, o sea, en este caso, di el ejemplo de que el caballo sufre pánico, pero el caballo sufre daño físico. Sí, pero el daño físico es muy menor, porque en las verijas se le puede aplicar esos golpes que decís de espuela, o un latigazo, el mismo latigazo que un trabajador rural le pega para ir a arrear ganado, capaz. Cuando se utilizan los caballos de trabajo en el campo, los espuelazos son simplemente directivas que vos le das al caballo para que vaya por un lado o para el otro. Los espuelazos que reciben los caballos en las jineteadas son diferentes. Carolina... Por un lado eso, y por otro, el caballo sufre daño físico, y no solamente eso, sino que tienen riesgo de quebrarse. Se han quebrado caballos y han muerto caballos en jineteadas. O el año pasado, justo estaban las cámaras de subrayado filmando que un caballo no se quería parar y lo empezaban a pisar en la cabeza. Bueno, eso ya es otra cosa, pero convengamos que el caballo se puede quebrar en muchas actividades. No tanto. Sí. Carolina, una consulta a propósito de este debate, porque obviamente esto da para la discusión. No en vano estamos tratando el tema y no en vano se producen las imágenes que se han producido en los últimos días. ¿Hay un sustento científico para esto o es solo un planteo filosófico, digamos? ¿Qué dicen, por ejemplo, los veterinarios a propósito de esto? ¿Ustedes han recurrido a un análisis científico del asunto para decir esto que nosotros decimos está sustentado científicamente o es solo un planteo filosófico? En nuestro caso en particular, los que estábamos el domingo, no recurrimos a ningún veterinario. O sea, si yo veo que le están pegando un ser vivo, no necesito recurrir a un veterinario para que me diga que eso es maltrato o no es maltrato. Pero las consecuencias sí pueden determinar, digamos, capaz que, por lo que decía recién Catalina, claro. ¿no? Digo, que hay diferentes situaciones en las que el animal se ve sometido, que para algunos puede ser maltrato y para otros no. Es decir, hay una advertencia, hay una cuestión subjetiva del asunto en cuanto qué tan intenso es el golpe para considerarlo maltrato. A mí si viene una persona y me violenta, independientemente de la intensidad que tenga el golpe, no deja de ser maltrato. Claro. O sea, me parece que si entramos en el debate, o sea, enfocar este debate o enfocar este tema en la perspectiva de, son solo 2 minutos por año, o el golpe que recibe no es tan grave o es leve, me parece que nos desvirtuamos, o sea, y sí entramos en un debate filosófico. El maltrato es maltrato. Capaz que me pegás y no me haces más que un machucón, como pasó el otro día con activistas en la tribuna. Hay algunos que solamente tienen machucones, pero la violencia estuvo y el maltrato estuvo. Justamente hablando de bienestar animal, perdóname, porque es a propósito del tema de los golpes. Sin embargo, en la ley de bienestar animal indica que, por ejemplo, los caballos o los animales que son utilizados para el tema del trabajo laboral, bueno, no están, no estarían fuera de esta ley, estarían contemplados. O sea, no consideran como que el animal está maltratado. De hecho, dentro de esta misma ley que fue aprobada en el año 2009, tampoco están consideradas las domas.
En nuestro caso, la ley que está aprobada desde 2009 tiene muchísimas carencias y de hecho también contempla la experimentación animal, la cual nosotros repudiamos. Pero la experimentación animal es otra cosa. Digo, pero está, no. Lo que digo es que está dentro de esa ley. O sea, para nosotros la ley esa tiene grandes y importantes carencias. Claro, lo que dice Carolina es que no porque estar ambientado por la ley o amparado por la ley. Carolina, justamente nombraste que varias personas habían quedado machucadas o lastimadas. ¿Ustedes piensan realizarle puntualmente, acá dice, una denuncia penal a una funcionaria de la Intendencia Municipal de Montevideo? ¿Esto es real o se está analizando por algunos de los activistas, no por todos, realizarle una denuncia, particularmente a la mujer que ingresó al ruedo y le pegó a vista de todos con el rebenque 2 veces a un activista. Carolina, no esa es la única que se está evaluando. Como que el enojo fue grande. Como contrapartida, todos escuchamos porque dio el testimonio también en los informativos, Fernando González habló de una amenaza de muerte al capataz del Prado, una amenaza verbal, digamos, de parte de uno de los activistas. ¿Esto te consta? ¿Ustedes han tenido cuidado a la hora de realizar la protesta para que no se transforme también en un hecho que no sea pacífico, porque también puede haber maltrato en la propia manifestación? Exacto, sí, es algo que se habla siempre. Nosotros vamos al lugar, y alguna gente se puede sentir violentada o puede ser algo como que se busca un pleito. Entonces siempre entramos con mente fría y siempre tenemos todos en cuenta y primordialmente que es algo pacífico. De hecho, los activistas no reaccionaron. Esa declaración que hizo González, no sabemos por qué la hizo. Hablamos con los chicos particularmente que estuvieron encadenados en los palenques y todos niegan haber hecho un tipo de amenaza de ese tipo. También González dijo que le llamó la atención que hayamos dicho que un activista fue internado, ya que todos los detenidos se concurrieron en el día de ayer a la tarde a forense y ninguno tiene una heridas importantes, y lo que declaró fue que estamos buscando un mártir para la causa. A González le respondo que el activista internado no fue uno de los detenidos, fue uno de los que estaban en las gradas. Estuvo en emergencias desde a la salida del Prado hasta las 5 de la tarde ayer en emergencias de clínicas. ¿Qué lesiones tuvo? Tiene politraumatismo varios, está bien ahora, pero esas declaraciones son graves. O sea, que una figura de la Intendencia salga diciendo que buscamos un mártir para una causa y que los que detenidos fueron al forense y no tenían heridas, bueno, no fue uno de los detenidos el que estuvo internado en la clínica. Carolina, el producto de, digamos, ¿quién fue que lo agredió? Digamos, ¿se sabe? Digamos, ¿él sabe quién fue el agresor? En las imágenes se ve que él se levanta y, bueno, uno de los gauchos lo está pegando con el látigo. La persona esa está identificada porque se ven las imágenes con el látigo. A él no se lo ve porque estaba en el piso y estaban todos arriba de él, pero sí se ve cuando se pone de pie. Y también el activista que se le tiraron 5 arriba y rompió la valla. Ustedes están, yo no sé si decir contentos porque me parece que no es el término, pero ¿están conformes con la consecuencia de la manifestación? No, por supuesto que no. Nosotros nunca fuimos a buscar esa violencia, nunca nos imaginamos que iba a haber esa reacción. Esta misma manifestación se ha hecho en corridas de toros en otros países. La pueden ver en un video de YouTube, en Bogotá también se hizo, en una corrida de toros. Se pararon todos los activistas con remeras en las gradas. Y la gente no reacciona con este grado de violencia nunca. Entonces, lo que llamamos a la reflexión es más allá del disturbio público que hubo. A nosotros no nos interesa concentrarnos en los golpes que recibimos los activistas. Nos interesa que se concentren en el mensaje que dimos, en la violencia que hay, porque muchas también medios han hecho el paralelismo con el fútbol. Es como que te hubieses ido a meter con la remera de Nacional en la tribuna de Peñarol. Por más que uno pueda provocar o a la gente se pueda sentir provocada, este grado de violencia es inaceptable, sea en un estadio de fútbol o sea en el caso de lo que fue el domingo. El mensaje es que es un espectáculo violento. Nosotros por eso estábamos manifestando en ese lugar y se respondió con violencia. La misma violencia que se proyectó en nosotros es la que para nosotros se proyecta en el caballo y por eso estábamos en ese lugar manifestando. Igual de todas maneras te quiero decir, porque conozco gente que estuvo justamente en la tribuna y que lo vivió violentamente el hecho de la manifestación, de cuando pusieron se ataron al palenque. Cartel, se ataron al palenque. Te digo gente que no tiene nada que ver, o sea, que fue nada más a las jineteadas y que justamente me comentaba ayer que lo vivió violentamente también la apuesta de ustedes en ese momento, en el momento también de reclamar. En el caso de las remeras, lo único que hicimos fue pararnos formando la frase. Pero por ejemplo, ella me decía, era una mujer justamente,
que lo que decía el mensaje y todo le pareció que era como bastante violento. ¿Cuál era la leyenda que se formaba, Carolina? ¿Disfrutás ver tortura? Era una pregunta, no era una afirmación. ¿Disfrutás ver tortura? Porque Era una claro, la pregunta. palabra tortura también es una palabra muy fuerte que no solo se asocia con los animales, sino también Con cosas mucho más, cosas sí, sí. Exacto, mucho en más realidad- graves que han sucedido también en nuestro país. Es que eso fue pensado justamente con ese sentido. Porque siempre se habla de maltrato animal, maltrato animal, maltrato animal y parece que ya la frase entra por un oído y sale por otro. Lo que se buscó fue algo más impactante y que la gente lo asocie. Por ejemplo, poner en la mesa también se debatió usar la palabra violencia, ya que hoy por hoy está mucho más en tapete el tema de la violencia doméstica. Para que la gente lo asocie, para nosotros los animales, los demás seres vivos, sufren tortura o sufren violencia al igual que podemos reclamar hacia un ser humano. Claro. Y por eso fue que buscamos la asociación. No, digo Digamos porque que por está otra- bueno también en el momento del balance, después digo, cuando pasa el tiempo, uno también analizar lo que pasó, que capaz que le sirve a ustedes como organización Yo creo también que, el día de mañana de creo que rever hubo de un qué efecto manera. sorpresa evidentemente muy grande y que también esa sorpresa fue la que provocó la reacción La desmedida ira de de la algunas gente también, personas. ¿no? En definitiva, digo, me parece que ahí hay una cuestión que quizás no se evaluó en lo previo. Yo estoy de acuerdo en el tema que lo importante es el mensaje, pero también en la situación en la que estamos viviendo los uruguayos, lamentablemente, también son importantes las consecuencias. Entonces me parece que por ahí pasó la historia de la reacción de la gente y yo condeno La violencia se dio, claro. radicalmente cualquier manifestación de violencia, pero me parece que no se evaluó este posible factor. Me parece que no se evaluó. Se evaluaron las consecuencias de, por ejemplo, estar parados en la tribuna con remeras. Repito, nosotros hace muchos ¿Ustedes pagaron entrada para estar ahí? Sí, claro. ¿Cuándo compraron las Sí, entradas? claro. ¿Cuándo las compramos? Sí. Las compramos una semana de anticipación semana antes. aproximadamente. Nosotros hace mucho tiempo que hacemos manifestaciones, ya te repito, se han hecho estas manifestaciones en otras partes No, pero del ustedes mundo. puntualmente las manifestaciones anteriores habían sido tan importantes como esta, porque Se ha a hecho mí, de en todo. a mí en lo personal, y voy a hablar en lo personal, a mí también me causó como, me llamó la atención de qué manera se presentaron a manifestarse, porque tal vez estoy por ahí de acuerdo con lo que ustedes están haciendo, pero por ahí no la forma, y tal vez ustedes como grupo, como no sé, tal vez como decía Jimena o Figue, uno puede hacer de alguna manera un tanto mea culpa de, bueno, capaz que lo planteamos de una manera que no fue la ideal a la hora de querer defender los derechos obviamente de los animales. Sí, no nos parece que no haya sido la ideal. ¿Les parece que fue, que estuvo? Nunca vas a llegar, o sea, hagas el formato de manifestación que hagas, siempre a muchas personas les va a molestar lo que le vas a decir, la forma que usaste, o sea, independientemente del formato de manifestación, es imposible llegarle a todo el mundo de una manera que a todo el mundo le agrade o que todo el mundo reciba pacíficamente el mensaje, por así decirlo. No, pero eso, lo que cuando hay buscamos... lesiones, cuando hay agresiones, cuando hay lesiones es distinto. Sí, Por pero las supuesto que agresiones no en fueron una provocadas manifestación. por nosotros. Es decir, nosotros no incitamos la violencia. Pero por hecho, eso, capaz que tu mirada es que ustedes no... Yo lo que te digo es que gente que estaba también yo mirando, creo que la para intención- ellos fue A ver, violento. claro, yo creo que la intención no Pero- fue incitar la violencia, No. claramente. Sí. Yo comparto que la intención de ustedes no fue Claro. incitar la violencia, pero también entiendo que se generó un ámbito violento, porque quizás vos estás en la entrada del ruedo repartiendo un volante o transmitiendo tu mensaje y nadie puede reaccionar violentamente. Es que Sin embargo, acá me parece, y obviamente estoy abierto al error, me parece que vos te estás metiendo en el terreno de las personas que van con una expectativa de disfrutar de un espectáculo y que, porque esto no es nuevo, es decir, esto más viene viejo con una que la cadena ruda, aparte. una cadena de mensajes, ¿no? De posiciones y con antecedentes de algunas manifestaciones. Entonces me parece que vos te vas a sentar a la mesa a decirle que no me gusta lo que estás comiendo, ¿entendés? Pero no. Entonces me parece que por ahí es donde la gente se siente como agredida. ¿Entendés? Digo, me parece que ese es un Pero poco que es la forma de vida de planteo. muchas personas hace muchos años también. Nosotros hemos hecho manifestaciones también, por ejemplo, en pro al vegetarianismo, ¿sí? Y estás a veces en vía pública, simplemente entregando folletos y la gente se violenta, se siente agredida, porque le estás dando un mensaje de, para nosotros no deberías comer más carne. ¿Sos La gente- vegetariana? Soy vegana. ¿Tus pero botas de qué son? son sintéticas. No uso nada derivado de producto animal. Bien. Y la gente se siente violentada solamente por ese hecho, ¿sí? De que entregas un folleto expresando tu ideal. Sí, pero nunca se produjo en la calle un incidente como este. No, por supuesto, porque entregar un folleto tiene otra Le han pegado connotaciones. compañeros, por ¿Le han ejemplo. pegado?
Bueno, pero hay violentos, bueno, hay desubicados ¿sí? en todos Entonces, lados. a lo que voy es que me parece que el abordaje del tema no se está haciendo por el lado correcto. Y te explico por qué. Es como que yo, no sé, te pongo un ejemplo. Voy caminando en el cerro a las 12 de la noche y saco el celular. ¿Estoy provocando a los ladrones a que vengan a robar el celular? ¿Es provocativo? Claramente que y no. bueno, capaz que sí, en la situación que está viviendo la sociedad o el país hoy por hoy, quizás sí estoy provocando que me roben el celular y me lo roban. ¿Está bien que me lo roben? No. Entonces, capaz que lo que hicimos sí fue provocativo para mucha gente o fue violento para mucha gente. Ahora, ¿justifica ese grado de violencia? O sea, ¿tiene que ser esa la reacción? No, claro, me parece que solamente lo que pasó con nosotros dejó de manifiesto una violencia que está en la sociedad, que se ve también en el estadio, por ejemplo. Pero yo lo que digo es que ustedes tendrían que haber evaluado eso. Es que digamos, en realidad... ustedes forman parte de una sociedad. Claro, es que en realidad nosotros... No aterrizaron. No está clarísimo. y acá, nosotros en por ahí realidad es donde realmente lo que pensamos que iba a generar más impacto de los activistas que se encadenaron en el ruedo. Claro. Nunca imaginamos que iban a tener esa reacción con nosotros en la tribuna. Los de la tribuna. Sí te esperás, siempre hay insultos, abucheos, algún empujón que otro. Ahora, que no fue la reacción de algunos, fue la reacción de toda la tribuna. Del 90% de la tribuna se nos vino encima. Digo, no creo eso. Sinceramente, no creo que haya sido el 90% de la tribuna. Había muchos niños, muchas Digo, familias. porque yo he visto mucha gente retirándose en las imágenes. Sí. O sea que me parece que decir que el 90% de la gente los agredió, me parece que es exagerar la nota. O sea, se nos vino la tribuna encima. El pedazo de tribuna si se te que va la tribuna estábamos encima nosotros. no sale ninguno vivo, Carolina. Digo, Por lo que se ve en las me imágenes, parece, no. digo, hay mucha gente. Vinieron, o sea, tuvieron que subir los custodios del ruedo. Sí, por eso digo, y fueron pero los que nos escoltaron y nos probablemente ayudaron sea a la salir. sensación de Y ustedes. capaz que la masa que estaba alrededor de ustedes. Claro, si no nos llama a nosotros, nos Probablemente llegan a en el nosotros. momento la sensación es muy fea. Bueno, obviamente, ojalá que de puedan sentirse seguir rodeado, pero objetivamente, digo, si el 90% de la tribuna se te va encima... Está bien. podemos compartir la imagen de vuelta... Evidentemente no puedo sacar una estadística No, correcta ya sé, porque no tengo los pero- números. pero- Lo que quiero decir es que toda la gente que estaba alrededor nuestro, fue todo el mundo que se comportó con esa... o sea, la reacción primera no fue exigirnos que no fuéramos, fue empujarnos o sacarnos violentamente, que nosotros pensamos que lo iba a hacer seguridad, que iban a venir, nos iban a pedir que nos retiráramos, y eso es lo que íbamos a hacer como hicieron los chicos del ruedo, nos íbamos a retirar. Y hubo una Pensamos que iba a pasar autogestión, eso. digamos, de la tribuna. Exacto. Bueno, lo que pasa es que acá lo medular también, que para muchas personas no están torturando a los animales, ellos defienden su estilo de vida, No, bueno, sus costumbres de muchos años. pero ojalá que, bueno, la actividad que estás realizando tú y tu grupo se pueda realizar de otra manera, ¿no? Y bueno, que no termine de esta manera tan fea, ¿no? Que ahora todo el mundo está hablando de eso. Ese es mi deseo. Carolina, para vos. la aspiración real final es que se terminen las jineteadas. Sí, lo que nosotros exigimos, sí. ¿Y Como cualquier... cuán lejos, porque no te puedo preguntar cuán cerca, porque evidentemente están lejos en función de lo que pasó el otro día, digo, pero ¿cuán lejos crees que están de lograrlo? No lo sabemos. La intendenta en el acto de inauguración de la Rural del Prado llamó un debate público a realizarlo en mayo por el tema de la jineteada, justamente para eso, para analizar si es tortura, si no es tortura, si es maltrato animal, si no. De hecho, esta semana, bueno, luego de lo que pasó el domingo, declaró la intendencia de que ningún activista había respondido a ese llamado que la intendenta hizo hace una semana atrás. ¿Es verdad eso? A lo cual, lo que nosotros queremos saber, yo en lo personal, y esto hablo en personal, no por todos los activistas que estuvieron el domingo, en lo personal he hablado con varias protectoras, porque también trabajo con protectoras de animales, y hay varias interesadas en concurrir a ese debate. Pero sí lo que se quiere saber es quiénes van a ser los moderadores del debate, quiénes van a ser las eminencias que van a llevar a ese debate y cuál va a ser la consecuencia de ese debate. La consecuencia no se puede saber, ¿no? No, pero ¿qué pretenden lograr con ese debate? ¿Simplemente poner el tema en la mesa o tomar alguna determinación? Me parece que es un punto positivo, ¿no? Digo, que la intendenta hable de un posible debate para escuchar las dos posiciones, me parece que es muy positivo para ustedes. Personalmente yo opino que sí. No estoy hablando por nuestros activistas. Personalmente opino que sí. Está muy bien. Carolina, te agradecemos por tu presencia. Gracias a ustedes. Y nosotros, la intención obviamente es traer, digamos, una de las voces. Nosotros vamos a seguir sobre este tema porque me parece que es un tema que está bueno tratarlo, más allá de la posición que tenga cada uno, ir ahondando el debate. Primero, cuestionando y criticando toda manifestación violenta. Obvio. Toda manifestación violenta. Pero después tratando de entender si lo que estamos acostumbrados a ver como un espectáculo, para muchos muy entretenido, para otros muy violento, bueno, puede seguir conviviendo con nosotros como creíamos que podía convivir. Sí, se puede revertir. Me parece que está bueno. Hoy tuvimos la voz de Carolina, vamos a tener en los próximos días otras voces de los defensores de la actividad y también queremos hablar con las autoridades para, bueno, seguir sobre este tema.